Muy buenas noches, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Qué bueno podernos reunir por este medio en este principio de semana, esperando que esta sea una semana de bendiciones, una semana de cumplimientos, una semana en la que lo que está cerrado se abra, lo que parece imposible se haga posible y lo difícil se haga fácil. Que sea una semana de bendición para todos sus planes, sus proyectos, y que sea también una semana de bendición en cuanto al conocimiento de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Hoy tenemos el tema que le hemos llamado una revelación hermosa, una revelación maravillosa, pero antes de iniciar con el tema, le voy a pedir que me acompañe a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús por esta noche, por el privilegio que nos da, Señor, de podernos reunir por este medio para escudriñar juntamente con tu Espíritu Santo tu palabra, Señor. Te pedimos, Padre, que tu Espíritu Santo obre en la vida de cada uno de nosotros con su unción, rompiendo, Señor, toda fortaleza, argumento y razonamientos falsos que se estén oponiendo al conocimiento tuyo, a la obediencia a tu palabra y a la vida abundante que tenemos en ti. También te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo abra nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro entendimiento, pero por sobre todo nuestro corazón, para que tu palabra quede sembrada en cada uno de nosotros y produzca fruto y fruto en abundancia, para gloria de tu nombre y para bendición de cada uno de nosotros, Padre. Señor, también en el nombre de Jesús venimos en esta hora pidiéndote, Señor, por Guatemala, Padre. Te pedimos, mi Dios Todopoderoso, que cesen todo ese tipo de problemas relacionados con el clima, Señor, hundimientos, deslaves, derrumbes, Señor, y cualquier otro tema por el estilo, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Pon tu mano sobre Guatemala, tu mano de misericordia sobre Guatemala, Señor, para que cesen todos esos contratiempos, todos esos problemas, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, bienvenidos todos los que ya se encuentran en esta transmisión. Muchísimas gracias por conectarse y vamos a iniciar con nuestro tema del día de hoy, una revelación hermosa, una revelación maravillosa. Como todos sabemos, en la palabra de Dios es la revelación de Dios. Y la revelación de Dios es una revelación progresiva. ¿Qué quiere decir progresiva? Que en cada libro nos va revelando un poco más acerca de quién es Dios. Y en el Nuevo Testamento, eso significa que el Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento encontraríamos la máxima revelación de Dios para con nosotros. Y efectivamente así es. En el Nuevo Testamento nosotros encontramos la revelación del Padre. Es una revelación que nos trajo el Señor Jesucristo, como lo vamos a ver un poquito más adelante, y que nos cambia nuestra perspectiva de quién es realmente Dios y de nuestra relación con Dios, o nos la puede cambiar. Tal vez lo más apropiado decir es que nos la puede cambiar. Si nosotros realmente buscamos esa revelación. La palabra de Dios dice en Mateo capítulo 11, versículo 27, que nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquellos a quienes el Hijo los quiera revelar. Y esto nos habla de dos dimensiones de la revelación. Número uno, la revelación del Padre nos viene por la palabra, porque Cristo es la palabra. La palabra nos revela a una parte de la revelación del Padre, pero la otra viene por la intimidad, la relación, la búsqueda de esa relación que nosotros tenemos con el Padre. Es una y lo dice Jesús. Nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquellos a quienes el Hijo lo quiera revelar. ¿Y a quienes se los va a revelar? A aquellos que andan en comunión con Él.
Si bien es cierto, todos nosotros los creyentes decimos que Dios es nuestro Padre y que nosotros somos hijos de Dios, una cosa es que lo digamos y otra cosa es que lo vivamos. Y hay un buen ejemplo de ello en el Antiguo Testamento, en la palabra de Dios, en el libro de Jeremías, en el capítulo número 3 y versículo 4. El Padre le dice a los israelitas: a menos desde ahora no me llamarás a mí Padre mío, guiador de mi juventud. Dios les estaba dando a ellos la oportunidad de recibir esa revelación. Les dice: no me llamarán desde ahora Padre mío. Y en Jeremías capítulo 3, versículo del 19 al 20, encontramos una cosa que es triste en relación a lo que Dios le dice al pueblo de Israel en Jeremías 3:4. Jeremías 3:19 al 20 dice: yo preguntaba, ¿cómo os pondré por hijos y os daré la tierra deseable, la rica heredad de las naciones? Y dije: me llamaréis Padre y no os apartaréis de en pos de mí. Pero como la esposa infiel abandona a su compañero, así prevaricasteis, desobedecisteis contra mí, oh casa de Israel, dice Jehová. Entonces vemos en este pasaje que el Señor quería ser un padre para el pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel no recibió esa revelación, no la quiso recibir. Más bien, en lugar de recibirla, desobedeció y se apartó de esa revelación. Y lo mismo nos puede pasar a nosotros como creyentes en cuanto a que, siendo hijos de Dios, no vivamos como hijos de Dios. Y muchas veces esto se debe a una tradición religiosa. Cuando estábamos en la iglesia tradicional, a la mayoría de los que estaban en la iglesia tradicional se les enseñó una oración que es la oración del Padre Nuestro, pero se les enseñó de una forma memorística y no enseñando todas las implicaciones que esa oración tenía, que es una oración riquísima en contenido. Y entonces nos acostumbramos a llamar a Dios Padre, pero sin entender la amplitud y la dimensión de lo que significa que el Señor sea nuestro Padre. Estos dos pasajes que acabamos de leer de Jeremías 3:4 y Jeremías 3:19 al 20 nos hablan del deseo del corazón de Dios de que lo vivamos, no solo lo veamos o lo nombremos como nuestro Padre, pero también nos habla de la resistencia del corazón humano a vivir a Dios como Padre, porque el vivir a Dios como Padre implica varias cosas. La primera de ellas es la sujeción y la obediencia a la voluntad de Él, a su palabra. En Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30, y voy a leer desde el 27. Nuevamente dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Mateo 11, 27 al 30 voy a leer. Dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. E inmediatamente dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Si vemos este pasaje inmediatamente después de que dice que el Hijo nos va a revelar al Padre, la condición es que vengamos a Él y llevemos su yugo sobre nosotros. Y llevar su yugo sobre nosotros equivale a la obediencia. Pero para la obediencia necesitamos ser mansos y humildes. Y ser mansos y humildes de corazón significa poner todas nuestras pasiones, todos nuestros deseos de los ojos, deseos de la carne, bajo control del Espíritu. Y aparte de ello, la humildad significa salir de todo aquello que es autoexaltación, como orgullo, soberbia,
jactancia, arrogancia, vanidad, menosprecio de otros, etcétera, etcétera. Y esto y lo que implica es el morir a nosotros mismos. Entonces también es una condición. La condición no solo es la sujeción y la obediencia al Señor, sino la muerte, de la negación de nosotros mismos, como dice Juan capítulo 3 versículo 30. Dice, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Y también Mateo capítulo 16 versículo 24, el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Otra de las cosas que implica es la transformación de nuestra manera de vivir, de dejar de vivir bajo el sistema de la carne, que es nuestros caminos que nos parecen derechos en nuestra propia opinión, pero su fin es camino de muerte, y comenzar a vivir de acuerdo a los caminos del Señor. Y eso implica una transformación gradual de nuestra mente. Lo dice Romanos capítulo 12, versículos del 1 al 3. Dice la palabra, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Si vemos en estos 3 versículos, nos da el resumen de lo que hemos estado compartiendo en este momento. Primero, el poner nuestro cuerpo en servidumbre, presentarlo como delante del Señor, como un sacrificio vivo, santo, agradable a Él. En segundo lugar, la renovación de nuestra manera de pensar. Y tercero, no tener un más alto concepto de sí, es decir, no tener vanagloria en cuanto a nosotros mismos, ser humildes y mansos de corazón. Y además de ello implica salir de nuestra zona cómoda, como le sucedió a Abraham. El Señor le dice a Abraham en Génesis capítulo 12, versículo del 1 al 4. Permítanme un momentito. Dice la Escritura, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Es decir, deja tu comodidad y vas a ir a la tierra que yo te voy a mostrar. No te digo cuál es en este momento. Créeme por fe y obedéceme por fe de que yo te voy a llevar a una mejor tierra. Y además, en esa mejor tierra haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue a Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Aram. Si vemos, para seguir al Padre, para seguir a Dios, Abraham necesitaba renunciar a su zona cómoda, que era su parentela, su tierra, la casa de su padre, y obedecerle al Señor. Y para obedecer al Señor debía negarse sus propios caminos que le parecían derechos en su propia opinión, pero su fin era camino de muerte. Era obedecer, y esa es una condición para recibir la revelación del Padre, estar dispuestos a obedecer al Padre y seguirlo, salir de nuestra zona cómoda, negarnos a nosotros mismos. Ya, como vamos a ver un poquito más adelante, la revelación del Padre en nuestro corazón es algo verdaderamente hermoso, maravilloso. Nos cambia nuestra vida, nos cambia nuestra manera de ver la vida cristiana, nos cambia nuestra manera de ver la obediencia
y nos cambia incluso nuestra manera de ver nuestra vida acá en la tierra. Pero para ello necesitamos estar dispuestos a dos cosas: a salir de nuestra zona cómoda, que representa salir de nuestra vieja manera de vivir, y obedecer al Señor, estar dispuesto a obedecer al Señor aunque no entendamos totalmente lo que nos esté diciendo o aunque no lo veamos. Abraham no veía la tierra a la cual lo iba a guiar el Señor. Abraham confió en una promesa del Señor de que Él lo bendeciría, de que sería bendición para todas las familias de la tierra, de que el Señor lo guiaría a una tierra mejor, y lo siguió. Entonces es la negación de nosotros mismos y la obediencia. Y eso es fundamental. Así como tenemos el ejemplo, vimos en los dos pasajes del libro de Jeremías, el pasaje de Jeremías 3:4 y del capítulo 3 y versículos 19 y 20, que ellos realmente no se percataron y rechazaron la revelación del Padre. También en el Nuevo Testamento ellos pudieron haber tenido la revelación del Padre. El Padre quería revelarse a ellos como quiere revelarse a nosotros, más allá de un nombre. Quiere revelarse a nosotros en una relación, pero eso va a depender mucho de que nosotros realmente busquemos esa revelación, busquemos el ir más allá de simplemente ser salvos y de esperar la eternidad, y de querer crecer, madurar en nuestra vida como creyentes. Y notemos algo en cuanto a lo que le estoy diciendo. En el libro de Efesios, o en la carta de Pablo a los Efesios, en el capítulo 1, versículo 15, dice la palabra de Dios. Voy a leer del 15 al 17. Voy en realidad al 19. Efesios 1, del 15 al 19. Dice la palabra: por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Notemos algo acá. Esta carta se la está dirigiendo a creyentes. ¿Por qué? Porque dice que había oído de su fe en el Señor Jesús y de un fruto de esa fe, que es el amor para con todos los santos. Pero notemos lo que dice en el versículo 17. Dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Es decir, ellos ya eran cristianos, pero no tenían la revelación del conocimiento de Él como Padre. ¿Y para qué era necesario? ¿Para qué era necesario el conocimiento de Dios como Padre, la revelación de Dios como Padre? Dice en el versículo 18: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, la vida eterna, la eternidad, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, la vida eterna, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, el Espíritu Santo. Es decir, sin una revelación del Padre no vamos a tener una esperanza completa, no vamos a tener el conocimiento de nuestra esperanza completa en cuanto a la eternidad. Tampoco vamos a tener la revelación completa de lo que es nuestra herencia junto con todos los santos, que es la vida eterna ya ahora, desde el momento en el que somos salvos, y no vamos a conocer la plenitud del Espíritu Santo. Y de hecho, muchísima gente en el cristianismo verdaderamente no conoce al Padre, y como no conoce al Padre, no tiene una idea
desarrollada acerca de qué es la eternidad y qué vamos a hacer en la eternidad, cómo la vamos a vivir. Aparte de ello, no tienen tampoco una noción de que podemos vivir la vida eterna el día de hoy. No necesitamos esperar hasta llegar a la eternidad para vivir la vida eterna, que la vida eterna ya es nuestra herencia hoy. Y por el otro lado, tampoco conocen plenamente al Espíritu Santo porque ignoran muchas veces la función principal del Espíritu Santo, que es nuestra santificación, llevarnos a la obediencia, revelarnos la palabra de Dios, guiarnos a través de la palabra de Dios, aparte de darnos dones y de darnos unción. Pero la función principal del Espíritu Santo es nuestra santificación. Entonces, aquí claramente nos está diciendo Pablo que una cosa es ser salvos y otra cosa es vivir como hijos de Dios. Somos salvos y ya somos hijos de Dios, pero necesitamos pasar de ser hijos de Dios a vivir como hijos de Dios, y ello pasa por conocer al Padre, por tener esa sabiduría y esa revelación en el conocimiento de Él. Recordemos lo que nos dice Juan capítulo 17, versículo 3. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el Padre, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Y en la palabra de Dios, en el Nuevo Testamento, tenemos también un ejemplo muy gráfico de que una cosa es llamar Padre al Señor y una cosa diferente es vivir como hijos. Y esto lo encontramos en la parábola del hijo pródigo, en Lucas capítulo 15, versículos del 11 al 32. Aquí encontramos tres personajes, un padre. La parábola se llama la parábola del hijo pródigo, pero realmente el personaje central, el personaje principal de la parábola es el padre. Debería llamarse la parábola del padre amoroso, del padre misericordioso. Pero en fin, está en tres personajes hablamos, ¿no? Uno es el padre, dos es el hijo menor y tres es el hijo mayor. El hijo menor es el hijo que se va de la casa del padre como un hijo pródigo y regresa posteriormente. Ahora, ¿cuál es el tema en cómo nos ejemplifica esta parábola el hecho de que una cosa es llamar padre y otra cosa es vivir al padre como padre y vivir uno como hijo? Resulta que el hijo menor le dice al padre: Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Y el padre se la da. Note que lo llama padre. El padre se la da, pero inmediatamente de que eso sucede, arregla todas sus cosas y se va de la casa y se va a vivir perdidamente, a desperdiciar su herencia. Y va a cuidar cerdos, y cuando está cuidando cerdos desea comer aún las algarrobas que comían los cerdos. La algarroba es una comida específica de cerdos, es una planta. Y entonces en ese momento vuelve en sí y dice algo. Ojo con esto, vuelve en sí y dice: voy a regresar a la casa de mi padre, porque en la casa de mi padre hasta los jornaleros tienen abundancia de pan. Y le diré: Padre, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Ojo con esto. El hijo pródigo, lo que tenía realmente no era una mentalidad de hijo, era una mentalidad de jornalero, porque ¿a qué padre se le va a ocurrir recibir a un hijo como empleado en lugar de restaurarlo a su posición de hijo? Eso quiere decir que este hijo no conocía el corazón de su padre, no conocía verdaderamente a su padre. Sabía del padre como un dador de bienes, porque primero le dio la herencia y ahora estaba pensando en que iba a comer de lo de la casa del padre, pero realmente no estaba pensando en el padre como su padre, estaba pensando como un jefe, como un empleador. Y
después el hijo mayor estaba exactamente en la misma posición. La palabra de Dios dice que Dios le repartió la herencia a los dos, es decir, el hijo mayor ya tenía una parte de las propiedades del padre a su disposición. Y resulta que el hijo mayor le dice al padre, cuando el padre hace una fiesta de celebración a su hijo, y le dice: padre, a mí nunca me has dado ni siquiera un cabrito para que celebre con mis amigos. Y el padre le dice: hijo, pero si todo lo mío es tuyo, ahí está a tu disposición, además ya te lo di como herencia, es solo que lo tomes. Este tampoco tenía una mentalidad de hijo, no había tomado posesión de esa herencia, sino que estaba pensando en la modalidad de ser un siervo y en la modalidad del padre como un jefe, como un empleador, como un patrón. Y notemos algo muy importante en esto. Muchísima gente en el cristianismo lo que se siente es siervo, no hijo, es decir, empleado, no se siente verdaderamente hijo de Dios. Esto nos lo enseña la parábola del hijo pródigo, y hay una cosa más en la parábola del hijo pródigo que es hermosa. Cuando el hijo regresa arrepentido con el padre y le dice: padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo, hazme como uno de tus jornaleros. El padre lo abraza, lo besa, y aparte de ello le dice a sus siervos: pónganle vestido nuevo, pónganle un vestido limpio y nuevo, pongan calzado en sus pies, pongan un anillo en su dedo, y aparte de ello matemos un becerro gordo y hagamos fiesta. Ahí están comprendidos 6 regalos que nosotros como hijos de Dios necesitamos experimentar. Número 1, el sentirnos verdaderamente hijos y no empleados de Dios, no siervos de Dios. Y también ver a nuestro Padre no como un empleador que nos provee de las cosas, sino como un Padre amoroso que cuida de cada uno de nosotros, porque la función del Padre es cuidarnos, es formarnos, es formarnos en todas aquellas cosas que nos van a llevar a vivir una vida de bendición, una vida plena, una vida en abundancia. Entonces, cuando el hijo reconoce, cuando el hijo regresa, que reconoce sus pecados delante del padre, el padre lo recibe como un hijo, no como un jornalero. Y como hijo le da un vestido nuevo, que significan 2 cosas: perdón de pecados, y le da una unción. Por el otro lado, le pide que le pongan calzado nuevo, y la palabra en el libro de Isaías dice: benditos los pies de los que llevan buenas nuevas. Y en la armadura de Dios del calzado habla como el apresto del evangelio. Esto quiere decir la revelación del evangelio, y la revelación del evangelio es la revelación de nosotros como hijos, la revelación de la gracia, la revelación de ese pacto de gracia, que somos bendecidos por amor y no por nuestros propios méritos. Entonces recibe perdón de pecado. Primero que nada, recibe la restauración de hijos. Segundo lugar, recibe el perdón de pecados y una nueva unción. Aparte de ello, recibe la revelación del evangelio. Aparte, le dice que le pongan anillo en su dedo, y eso significa un nuevo nivel de autoridad, un nuevo nivel de poder. El padre le estaba dando toda su autoridad al hijo pródigo, para que el hijo pródigo hiciera aquello que era la voluntad del padre. Aparte de ello, dice: matemos un becerro, y el becerro significa provisión, pero al ser un becerro gordo significa una provisión abundante. Y aparte de ello, dice: hagamos fiesta, y eso significa gozo, alegría. El ser un hijo de Dios, el saberme un hijo de Dios y vivir como un hijo de Dios, va a producir una alegría especial, no como muchos que en su vida cristiana
no tienen gozo realmente. Y cuando uno les pregunta, lo que le dicen es que están en pruebas, están de desierto en desierto, etcétera, etcétera. Y además que para ellos es una carga el ser cristianos, y ellos llevan su cruz, cuando la cruz es algo totalmente diferente a lo que ellos piensan. Ellos piensan en la cruz como sus problemas, cuando realmente la palabra de Dios, cuando nos dice que llevemos nuestra cruz, es que llevemos a la cruz todo aquello que nos está impidiendo cumplir con la voluntad de Dios, ser perfeccionados para llegar al carácter de Cristo. Entonces vemos que el ser hijo de Dios, el vivir como un hijo de Dios nos abre una dimensión diferente, una dimensión más alta de la vida en el Espíritu. Y esto es por una cuestión muy sencilla, por una cuestión de relación. Cuando una cosa es relacionarme con Dios y otra cosa es relacionarme con el Padre. Le voy a poner un ejemplo. Cualquiera de nosotros puede tener una profesión y ser licenciado en algo, pero nuestros hijos no nos van a llamar licenciado. Nuestros hijos nos van a llamar papá o mamá. ¿Por qué? Porque nuestra relación no es una relación profesional, nuestra relación es una relación familiar, una relación de intimidad. Y en ese sentido, la relación que yo tengo con el Señor es una relación de hijo. Él es mi padre, yo soy su hijo, y su profesión es Dios. Para hacer un equivalente, la relación que tenemos con Él es de padre e hijo. La calidad de Él es la calidad de Dios, pero lo que manda es nuestra relación con Él como Padre. Nuestra relación con Él como Padre engloba el hecho de que Él sea Dios, pero va mucho más allá de simplemente ser un creyente o ser un siervo de Dios. Entonces, esta parábola del hijo pródigo nos enseña la importancia de que usted y yo vayamos más allá de simplemente hacer una declaración de que Dios es mi Padre y yo soy su hijo. Necesitamos que ese conocimiento se vuelva una revelación en nuestro corazón, en lugar de una palabra logos, sea una palabra rema, y que la vivamos, que la pongamos en práctica todos los días de nuestra vida, y que nos relacionemos con el Señor como nuestro Padre, siendo el Dios, pero el ser nuestro Padre es una relación más íntima, una relación más cercana. Que no seamos como el pueblo de Israel, que tenía a su disposición la revelación del Padre, pero fueron desobedientes a esa revelación, no buscaron esa revelación, más bien se rebelaron, desobedecieron al Señor, y en la Biblia encontramos la tragedia que eso implicó, porque posteriormente a eso ellos fueron llevados al exilio. Jerusalén fue destruida, su tierra fue destruida, y tuvieron que esperar alrededor de unos 100 años para volver a tener una plenitud de vida en Jerusalén. Primero reconstruyeron la ciudad, después tuvieron que reconstruir el templo, y después reconstruyeron los muros, y después reconstruyeron la vida espiritual, y eso les llevó un proceso de alrededor de 100 años. Entonces, esa revelación, ojo con esto, el Padre dice a través de Jesús que conocerle a Él como Padre es una revelación, no solamente es un conocimiento, es una revelación. Esa revelación comienza con un hecho sumamente importante, y es que cuando somos salvos, el Señor no solo nos salva, sino que como parte de la salvación, como parte del regalo de la salvación, el Señor nos adopta como sus hijos. Dice Juan capítulo 1, versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, en el nombre de Jesús, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios.
Luego, en Romanos capítulo 8, versículos del 14 al 15, dice la palabra: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Veamos despacio este pasaje. Dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Es decir, el hecho de que nosotros seamos adoptados hijos de Dios implica que además de ser salvos, además de ser adoptados hijos de Dios, recibimos el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, en la palabra de Dios nos enseña que por lo menos hace, entre otras muchas cosas, hace 3 cosas importantes. Uno, nos recuerda las palabras que Jesús nos habló y nos recuerda toda la palabra de Dios. Segundo, nos la enseña cómo aplicarla, la revela a nuestro corazón. Y tercero, nos guía a toda verdad, y dentro de ese guiarnos a toda verdad nos guía al conocimiento del corazón del Padre. Dice la palabra en Corintios que nadie conoce el corazón del hombre sino el espíritu del hombre. De la misma manera, nadie conoce el corazón de Dios sino el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos lo ha revelado a cada uno de nosotros. Es decir, el Espíritu Santo nos va a revelar el corazón del Padre, más allá del corazón de Dios, el corazón del Padre. Y dice en el versículo 15: porque no habéis recibido el espíritu de esclavitud o el espíritu de siervo para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Y ese espíritu de adopción ya vimos que también es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el sello de la garantía de que somos hijos de Dios desde ahora hasta la plenitud de nuestra redención, cuando vamos a entrar en la eternidad a vivir como una familia con Dios como nuestro Padre, Cristo como nuestro hermano mayor. Aparte de ello, dice: por el cual clamamos Abba Padre, y ese Abba Padre significa papito. Y ese papito nos habla de una relación de intimidad, de una relación de cercanía, de una relación de cariño, no de una relación de temor. Para vivir realmente al Padre como nuestro Padre, necesitamos una relación de intimidad con Él, una relación de cercanía con Él. Aparte, dice que si somos hijos, también somos herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pero este padecer juntamente con Él significa la crucifixión de nuestro yo, no significa andar de desierto en desierto, de prueba en prueba, de enfermedad en enfermedad, de pobreza en pobreza, sino significa el morir a nosotros mismos, el negarnos a nosotros mismos, para que ya no vivamos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros, y lo que ahora vivimos, lo vivamos en la fe del Hijo de Dios, en la fe de ser hijos de Dios. Y también nos dice: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿Herederos de qué? Herederos de la vida eterna. Usted y yo ya fuimos hechos herederos de la vida eterna desde el momento en que reconocimos el señorío de Cristo en nuestras vidas. Ahí comenzamos a vivir nuestra vida eterna. Pero para desarrollar esa vida eterna necesitamos renovar nuestra manera de pensar. Y renovar nuestra manera de pensar implica vivir esa relación con el Señor como nuestro Padre. Ir más allá de la relación de Dios para ir a una relación de Padre. Israel rechazó esta relación, y por lo tanto Israel se quedó viviendo como un pueblo de Dios, como un pueblo siervo de Dios. Pero usted y yo tenemos el privilegio de ser hijos,
hijos de Dios, siervos también porque le servimos, pero le servimos no desde la perspectiva de pueblo, no desde la perspectiva de buscar sus bendiciones, sino desde la perspectiva de que somos hijos y que disfrutamos de sus bendiciones, no por el servicio, sino por el amor que Él nos tiene a cada uno de nosotros. Finalmente, la palabra en Efesios capítulo 1, versículos 4 al 5, dice algo más. Dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Si notamos acá, dice que fuimos predestinados desde antes de la fundación del mundo para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. El ser hijos y el vivir como hijos no depende de nuestros méritos, no depende de nuestras realizaciones, depende de que tengamos la revelación del Padre en nosotros y de su gracia. Todo en la vida cristiana, todo, absolutamente todo en la vida cristiana se basa en la gracia y lo recibimos por medio de la fe. La gracia es la causa por la cual el Señor nos ama, por la cual el Señor nos salva, nos ama, nos bendice, nos adopta, nos da su Espíritu Santo, nos lleva de gloria en gloria, nos bendice, etc. Es por su gracia y recibimos todo ello por la fe. Así que no es por nuestros méritos, porque incluso la fe no es mérito nuestro, sino que la fe la produce Él en nosotros. Todo es por su gracia. No es que seamos salvos por gracia y de ahí debemos vivir la vida cristiana por méritos. No, somos salvos por gracia y vivimos la vida cristiana por gracia. Cuando el hijo pródigo regresó a la casa del padre, no había hecho absolutamente nada, no tenía ningún mérito, solo estaba reconociendo su culpa. ¿Y qué hizo el Señor? El Padre, por gracia, lo bendijo con todos esos regalos que le dio. Y cuando le dio la herencia también lo había bendecido por gracia, no por méritos, porque realmente el hijo pródigo no tenía méritos en su haber, más bien lo que tenía era de méritos, porque nomás tuvo el dinero en su mano y se fue de la casa. Eso quiere decir que tenía un espíritu rebelde aún desde antes de recibir la herencia. No merecía la herencia, sin embargo la recibe por gracia, pero cuando regresa recibe algo mejor que la herencia, recibe una revelación del amor del Padre para reconstruir toda su vida de nuevo. Y Dios como Padre es un buen Padre, y más que un buen Padre, es un Padre perfecto, es el Padre con el cual todos soñamos. Un Padre, pudimos haber tenido un buen Padre en nuestra vida, pero el Padre, nuestro Padre Dios, es mucho mejor Padre que cualquier padre terrenal. Y si no tuvimos un buen padre, pues nuestro Dios es un Padre que va a sanar y va a superar todas esas carencias que nosotros en algún momento tuvimos. Él como Padre es lo mejor de lo mejor, y lo dice la palabra. Dice que si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, buenos regalos a nuestros hijos, cuanto más el Padre nos dará buenas cosas si se las pedimos. Es decir, es un Padre bueno, es un Padre perfecto, es un Padre de lo mejor, que quiere lo mejor para sus hijos. Y la palabra nos lo enseña en Juan capítulo 10, versículo 10, nos habla de que el Señor Jesucristo vino, que fue enviado por el Padre para que usted y yo tuviéramos vida y vida en abundancia. En Jeremías 29:11 nos dice que Él tiene planes para nosotros, planes de bien y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza. En Proverbios capítulo 4, versículo 18 nos enseña que Él quiere que la vida del justo sea como la luz de la aurora, que vaya en aumento todos los días hasta
que el día hasta que sea perfecta. Y tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2 dice: hijo mío, yo deseo que tú seas prosperado y tengas salud, así como prospera tu alma. O sea, nuestro Padre quiere que nos vaya bien en todas las cosas, en absolutamente todas las cosas, que nos vaya bien en nuestra vida espiritual, pero también en nuestra vida natural. El Padre quiere que nos vayan bien en todas las cosas y tengamos salud en todas las cosas, pero ello requiere que prospere nuestra alma, y parte de prosperar nuestra alma es de que recibamos esa hermosa y maravillosa revelación de Él como Padre. Y vamos a dejar el tema ahí hoy, es nada más una introducción para seguir desarrollando el tema de la revelación del Padre el próximo miércoles a las 8 de la noche, así que desde ya le estamos invitando para que nos podamos reunir ese día y seguir escudriñando la palabra de Dios en cuanto a esa revelación hermosa, a esa revelación maravillosa que es la corona de la revelación de Dios, es la revelación de Dios como nuestro Padre, es la revelación suprema, y para eso vino Jesucristo, para que nosotros tuviéramos esa revelación. Por eso dice en Mateo capítulo 11, versículo 27, que nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquellos a quienes el Hijo lo quiera revelar. Es decir, el Hijo nos vino a revelar al Padre, pero Él quiere llevarnos a una revelación aún más allá de lo que nos revela la palabra. Y eso es lo que vamos a compartir el próximo miércoles a las 8 de la noche, así que desde ya están invitados para que nos reunamos por este medio para seguir escudriñando las Escrituras y con la ayuda del Espíritu Santo que vayamos creciendo en esa revelación de Él como Padre. Aparte de ello, y antes de terminar la transmisión, le quiero recordar que ahí está a su disposición nuestra página de internet www.reyesysacerdotes.net y también nuestro canal de YouTube que tiene infinidad de recursos, y dentro de ellos tiene muchos recursos en relación con la revelación de la paternidad de Dios, y para que usted pueda acceder a ellos y acceder en forma totalmente libre. No hay ningún requisito, usted puede acceder libremente a esos dos recursos. Exactamente el día miércoles vamos a tener, gracias hermana Sandra, el día miércoles vamos a tener una continuidad de esta enseñanza, y también bendiciones para la vida de cada uno de ustedes y para la vida de sus familias. Y vamos a terminar esta enseñanza el día de hoy con orando. Yo voy a pedir que me acompañe. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por esta noche, por el privilegio que tú nos das, Señor, de podernos reunir por este medio para escudriñar tu palabra, Señor, y en el caso específico del día de hoy, comenzar a recibir esa hermosa y maravillosa revelación tuya, Señor, acerca de tu paternidad, Padre. Te pedimos, Señor, que tú abras nuestros oídos, nuestros ojos, nuestro entendimiento, para que crezcamos, Señor, en esa revelación que ya está como una semilla en nuestros corazones, que podamos desarrollarla aún más, Señor, porque tú como Padre eres infinito y eres eterno, Señor, y siempre tenemos la posibilidad de conocerte cada día más como un Padre bueno, un Padre perfecto, un Padre amoroso, Señor, infinitamente amoroso, Padre. Te pedimos también, Señor, en esta hora, poniendo delante de ti a cada uno de los nuestros, que tú los atraigas a cada uno de ellos, Señor, con tus lazos de amor, que los acerques a ti juntamente con nosotros, Padre, y que a todos, Señor, nos sanes, nos libertes, nos fortalezcas, afirmes, establezcas, Señor, restaures nuestros corazones, proveas nuestras necesidades, nos guíes, Señor, a acercarnos más a ti, Padre,
rompas todo yugo de mentira, de argumento y de razonamiento falso que se opongan al conocimiento tuyo, deshagas toda obra del diablo y toda maquinación del diablo en contra de nosotros y los nuestros, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos y hermanas, hemos llegado al final de esta transmisión. Muchísimas gracias por conectarse, por sintonizarnos, y los esperamos el próximo miércoles a las 8 de la noche para seguir escudriñando las Escrituras acerca de esa hermosa y maravillosa revelación del Padre para cada uno de nosotros. Que el Señor les bendiga, que tengan una linda noche, y les mando un gran abrazo a cada uno de ustedes. Bendiciones.